भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Bueno, buenas noches. Continuamos con la lectura sistemática del Bhagavad Gita. Entonces, en la sesión anterior cubrimos hasta los textos primero y segundo del segundo capítulo. Entonces, hoy el plan es tratar de cubrir la primera sección que va hasta el verso 10. No estoy ya confirmo. Un momento. Y ahora, un momento. Bien, sí, hasta el texto número 10. Lo que no sé por qué no me sale la barra de herramientas. Bueno, entonces, continuamos. Antes de empezar, quisiera saber si de pronto para Néstor o Sherman hay alguna duda con relación al sistema de Varna Ashram Dharma o con la explicación que se dio en el verso anterior respecto a las tres formas de percibir la verdad absoluta: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Sí, antes de empezar, si no, pues empezamos. Yo sí tengo una pregunta. A mí me Sí, conflictúa mucho lo del el Paramatma, no sé si lo dije bien, que es sí. como el Paramatma vendría siendo, no entiendo muy bien si el alma de uno hace parte del superalma o eso es distinto. O sea, si esa alma de uno es distinta a la parte de Dios que está en uno. Ya, eso no me queda claro como esa individualidad del alma. Y del Brahma no me queda claro cómo las cosas inmateriales están infundidas por Dios. O sea, no sé si Dios está ahí o, o qué. O sea, no entiendo muy bien esa relación. O sea, igual el propio Bhagavad dice que entendiendo el, o sea, el Bhagavan, ¿no? Ya, o sea, de esa forma uno debería poder entender las otras dos más claramente. Por eso en el estudio trato de ir enseguida a la suprema personalidad, pero sí no me queda muy claro. Ok, sí. Más adelante vamos a escuchar en este mismo capítulo cómo se describe la individualidad del alma. Y Prabhupada cita una analogía que se encuentra en los Vedas, en donde se explica que en este cuerpo material existen dos habitantes. Entonces, la analogía relata como dos pájaros en el mismo árbol. Entonces, un pájaro está disfrutando el comer del fruto que produce este árbol y el otro pájaro simplemente observa las acciones del pájaro disfrutador. Entonces, esa analogía nos permite entender, también es algo que se va a aclarar en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, cómo entender esa individualidad del alma. Pero esta analogía es muy práctica porque nos ayuda a comprender que si bien somos almas individuales, aún así siempre estamos acompañados por la presencia de la superalma. Entonces, el alma individual, la jiva, la entidad viviente, es una parte fragmentaria de Krishna.
Krishna, la suprema personalidad de Dios. Es una parte infinitesimal, o sea, una partícula muy pequeña de la superalma o de Krishna, de la persona suprema. Entonces, que seamos partes fragmentarias de la suprema personalidad de Dios no quiere decir que todos juntos formemos o compongamos su forma original. No, también hay una analogía de, por ejemplo, una fogata. Si nosotros prestamos atención, cuando el fuego está ardiendo, este fuego saltan pequeñas chispas, pequeñas partículas de ceniza. Entonces se explica que el fuego principal es Krishna como la persona suprema y esas chispas que salen de ese fuego son las entidades vivientes cuando deciden darle la espalda a Krishna y vienen a este mundo material. Entonces, a pesar de que somos partes fragmentarias de Krishna, no quiere decir que él pierda su forma al momento en que nosotros nos separamos de él. Entonces, sí, en este cuerpo hay dos habitantes. Uno es la jiva, la entidad viviente, y el otro es la superalma. Entonces, la superalma acompaña en todo momento a la entidad viviente como supervisor y sancionador de todas sus acciones. O sea, la superalma no se entromete. Entonces, ¿cómo comprobamos la existencia de esta superalma? Algunas personas, o yo creo que todos hemos tenido experiencia con una voz interna que nos dice, venga, no haga eso, porque puede suceder eso. Y muchas veces no escuchamos o hacemos caso omiso a esa advertencia. Entonces, esa voz, que algunos llaman intuición o el sexto sentido, eh, es la superalma. Entonces, el, hay un término para describir a la superalma y es Chaitya Guru. Chaitya Guru significa el maestro que nos guía desde el corazón. Entonces la superalma es ese amigo bien queriente que va a acompañar a la entidad viviente a lo largo de toda su experiencia en este mundo material, a través de de todos los tipos de especies por los que pase, guiándola siempre para que logre reconectar con el conocimiento trascendental. Entonces, por ese lado queda claro. Eh, me, me- me dices, Sherman, por favor, si... Sí, sí, de ese lado sí. O sea, y siguiendo tu misma analogía, no sé, ahí tú me corriges. El Brahma vendría siendo como el humo del fuego, ni siquiera la chispa. Ok, Exacto. Sí, entonces es Brahman. Brahma es un semidios. El aspecto ok. impersonal de la suprema Brahman. personalidad de Dios, el Brahman impersonal. Brahman, con N. Y sí, exacto. Vendría siendo como el humo que emana ese fuego. Muy bien, eso es un buen entendimiento, como el ejemplo que dio Prabhupada en el verso anterior del sol. O sea, las personas que tienen conocimiento de la luz del sol, o sea, la luz que irradia el sol, tienen conocimiento del aspecto impersonal, se podría entender como que tienen conocimiento del Brahman, o sea, el aspecto impersonal. Aquellos que conocen la superficie del sol ya están un poco más avanzados en cuanto a este conocimiento, en cuanto a la verdad absoluta, y se dice que tienen el conocimiento de eh, Paramatma, que es el aspecto localizado. Y los que logran adentrarse en el planeta Sol automáticamente comprenden Brahman y Paramatma porque desde dentro del planeta Sol pueden entender la superficie y los rayos del Sol, de qué manera estos emanan de él. Entonces, por eso al tener la comprensión correcta de Krishna como Bhagavan, como la persona absoluta, la persona suprema, automáticamente comprendemos su aspecto impersonal, que es como aquello en lo que todo descansa, porque Brahman significa o se puede entender como el espacio, el vacío en donde descansa tanto la creación espiritual como la creación material. Entonces, sabemos que dentro de un universo existen millones de galaxias, no solamente la nuestra, y cada universo está compuesto por esas diferentes galaxias. Entonces, esos diferentes universos que están presentes en la creación descansan sobre el Brahman. Es como el espacio que emana de la suprema personalidad de Dios, en donde es el sostén.
de toda la manifestación. Eso es Brahman. ¿Sí queda clara como la duda o Sí, algo más? perfecto, queda claro. Yo traté de resumirlo, o sea, porque, claro, a medida que voy leyendo, trato como de hacer de pronto como anotaciones mentales, ya para ir teniendo las ideas claras. De pronto yo lo resumí así, tú corrígeme, y puede ser que el Brahman es poder ver a Krishna en toda parte. El Paramatma es poder verlo en cada entidad viviente. Y ya Bhagavan es poder reconocer que es una sola persona con personalidad. O sea, como ir avanzando del todo a la unidad, algo así. Muy El bien, todo que uno sí, ve, pues, el todo material. perfecto. Sí, sí, porque en última todos somos Brahman. ¿Por qué? Porque emanamos, venimos del Brahman supremo. Entonces, ver a toda la creación, naturaleza, animales, seres humanos, agua, tierra, fuego, aire, como Brahman es un entendimiento correcto. En última, todos somos Brahman. Y ver a Paramatma es entender que una pequeña partícula o una de las potencias de Bhagavan, de la persona suprema, se encuentra en el corazón de cada entidad viviente. Entonces existen eh, cuerpos vivos, móviles e inmóviles. Entonces, hay cuerpos inmóviles en los que no entra la superalma, en los que no entra Paramatma, como por ejemplo eh, las paredes. ¿Sí me entiendes? Se explica en el Bhagavad Gita que la superalma entra aún en los átomos, hasta en los átomos, en cada uno de los átomos. Pero a pesar de que la pared o las paredes de nuestra casa están compuestas por la unión de diferentes miles, millones de átomos, allí no se puede decir que la superalma habita en la pared en específico, sino habita en cada uno de los átomos que conforman esa pared. Entonces, si de esa pared se desprende un poco una roca, eso se considera como un tipo de cuerpo inmóvil o, o, o muerto. Pero se explica que las montañas son seres vivos. Entonces, cuando una roca se desprende de una montaña, se puede entender que dentro de esa roca habita la superalma. Sí, es entendible porque creo que también preguntaste algo relacionado a eso. Sí, sí, esa parte es un poquito más complicada, pero sí entiendo. Lo de, sí. La superalma habita en todo aquello que es producto de la naturaleza, sean hasta las mismas piedras que se desprenden de una montaña. Se considera que algunos tipos de piedras son seres vivos. Entonces, uno puede tomar, debido a si su karma es muy pesado o si su conciencia se ha degradado hasta un punto muy bajo, puede tomar el cuerpo de una roca y hasta que por el factor tiempo o la ley del karma pueda obtener un siguiente cuerpo. Entonces es posible. Hay 8.400.000 tipos de especies en total. Así que se explica que la entidad viviente viaja a través de estos 8.400.000 tipos de especies para poder obtener la forma humana de vida. Entonces, si no se aprovecha, tiene que volver a repetir ese ciclo de nacimientos y muertes o samsara, la rueda del nacimiento y de la muerte. Bien, perfecto. Gracias, Diego. Gracias, gracias a ti por preguntar. Pedro tiene la mano levantada. Sí, bueno, Diego, es que yo tenía una pregunta en base a lo del Brahmayoti para Mahatma y Bhagavan, ¿no? Y pues es en base a que entendemos que el conocimiento se recibe como en una cadena de sucesión discipular, ¿no? Entonces, mi pregunta era, primero uno tiene que, más que un conocimiento teórico, debe tener como un conocimiento práctico de qué es el Brahmayoti, por decirlo así, y como que eso continuamente lo va a llevar a entender a la realización de qué es un Paramatma, porque, pues no sé, mi entendimiento es como que uno no puede saltar de un lado a otro, ¿no? Sino como que debe seguir la secuencia. Entonces, no sé si me hago entender. O sea, a ver, me corrige. Su pregunta es si primero se debe entender el Brahmayoti y luego se debe entender.
el Brahman. O sea, más que entenderlo es como tener una experiencia, ¿no? Como una realización, porque pues sí, podemos decir como que Krishna o Dios está en todos los átomos, pero realmente lo entendemos, o sea, realmente tenemos la visión de verlo así. Pues ahí está el punto clave, o sea, como nuestros sentidos son imperfectos, no tenemos la capacidad de ver a la superalma en todas las entidades vivientes. O sea, cuando yo veo un perro, un ser humano, una vaca, veo eso, veo el cuerpo externo, pero no veo al que habita dentro de ese cuerpo. No veo ni el alma espiritual ni a la superalma. Entonces el Bhagavad Gita explica que aquella persona que en verdad está avanzada en conocimiento es aquella que tiene la misma visión para con todas las entidades vivientes. Entonces en el capítulo quinto, texto 18, allí se dice que un verdadero sabio no hace distinción entre un brahmana, entre una vaca, un elefante, un perro, un comeperro, sino que debido al avance en el proceso para la conciencia de Krishna, logra ver a todos como almas espirituales y no hace distinción de especies. Entonces, para poder llegar a esa visión, tener esa visión, desarrollar esa visión, pues debe haber un cultivo constante que logre purificar nuestros sentidos, nuestra percepción de la vida y un cultivo diario que nos ilumine en cuanto a todo ese conocimiento, ¿sí? Entender que no solo soy un alma espiritual, sino que todas las entidades vivientes también son almas espirituales, pero mientras mis sentidos sean imperfectos, estén contaminados por los deseos materiales, no va a ser posible ver eh, al alma espiritual o a la superalma que habita dentro de cada entidad viviente. Entonces, por eso los devotos avanzados han desarrollado esta visión, o sea, ellos no se fijan en el traje, sino en aquel que habita el cuerpo. Entonces, para llegar a eso, todavía nos falta un poco, pero eh, en cuanto al Brahmayoti, el Brahmayoti no es lo mismo que Brahman, ¿no? O sea, Brahmayoti eh, se define como el brillo que emana del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. O sea, Krishna es efulgente, autoefulgente, él brilla por sí solo, no necesita de la ayuda del sol para poder brillar. Entonces, ese Diego, brillo, sí, pero ese, o sea, no sé si es un entendimiento mío malo, pero ese brillo es la naturaleza material. no, no. Todo lo que, o sea, la potencia externa de Krishna representa a la energía ilusoria, la naturaleza material. Es una de las potencias de la energía externa de Krishna. Pero el brillo que emana de su cuerpo no tiene nada que ver con, con la naturaleza material, porque este brillo es, se dice que en el mundo espiritual no hay necesidad de una estrella solar, porque el brillo que emana del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios tiene la capacidad de iluminar todo el mundo espiritual. Entonces se explica también que el sol que habita en nuestro universo es un pequeño rayo de el Brahmayoti de Krishna. Entonces, si un sol dentro de nuestro universo logra iluminar, o sea, un espacio tan gigante y es un simple rayo del cuerpo de Krishna, que decir, o sea, el Brahmayoti en su totalidad, debe ser algo que no podemos soportar porque no tenemos la capacidad. Entonces, eh, el Brahmayoti penetra la naturaleza material a través del sol para brindar iluminación, pero no necesariamente es la naturaleza material, simplemente la penetra para que haya luz, para que se logre iluminar. ¿Sí? Diego, ¿Queda claro? sí, pero, o sea, Hare Krishna Jai Govinda. Pero, o sea, usted dice que, digamos, el Sol es como una partícula, ¿no? Pero entonces la Tierra o todos los universos son partículas de ese Brahmayoti. No, no, eso ya es Brahman. O sea, puede sonar confuso porque las palabras suenan similares, ¿sí? Entonces yo llegué a la conclusión una vez también meditando en eso y escuchando una explicación. Yo siempre trato como de dar una analogía y es, por ejemplo, usted tiene
un cuarto vacío, ¿sí? Y ese cuarto tiene un bombillo. Entonces, haga de cuenta que ese bombillo es Krishna, ¿sí? Es un ejemplo, una analogía. Ese bombillo es Krishna. La luz que emana ese bombillo es el Brahmayoti, pero aquello que ilumina el Brahmayoti, o sea, el espacio de la habitación en donde descansa la luz que emana ese bombillo, es el Brahman. Entonces, así es como yo trato de entenderlo y que en ese espacio que está iluminando la luz de la bombilla existan miles de entidades vivientes microscópicas, ¿sí? Microorganismos, partículas muy pequeñas que son entidades vivientes. Entonces, haga de cuenta que ese espacio es la creación y cada una de esas pequeñas partículas, entidades vivientes que están flotando en el aire de la habitación, son los diferentes planetas, no sé, todo lo que, estrellas, todo lo que encontramos dentro de esta manifestación cósmica. ¿Sí le queda un poco más claro de esa manera? Sí, pero o sea, me surge una pregunta y es en base a, digamos, por ejemplo, cuando Prabhupada da las declaraciones de que, digamos, los impersonalistas se quedan como estancados en la refulgencia del Brahmayoti, pero entonces esa refulgencia o ellos se quedan es como en la meditación del vacío. Exacto, sí, o sea, el impersonalista considera que él es Brahman, o sea, que no existe el Brahman supremo, que lo único, usted es Brahman, yo soy Brahman, todo es Brahman. Entonces, en palabras occidentales, quiere decir, yo soy Dios, usted es Dios, todos somos Dios. Entonces, no aceptan la existencia de Dios como una persona aparte de toda esta manifestación cósmica que se ve imperturbable ante lo que sucede dentro de esta naturaleza material. Entonces, por eso se dice que ellos están deslumbrados con la refulgencia que emana del cuerpo del Señor, porque no pueden ver más allá de eso. O sea, como no aceptan que Krishna o el Brahman impersonal tiene su aspecto de para Brahman, o sea, el Brahman supremo, y ese Brahman supremo es una persona, o sea, se impresionan solamente con el aspecto impersonal del Brahman supremo. O sea, por eso se dice que meditan en la efulgencia del Brahman impersonal, porque su entendimiento no puede ir más allá de eso, ¿sí? Sí, pues yo, o sea, mi confusión era en base a que más adelante se habla de como del Virat Rupa, ¿no? Que es Ajá. como la forma impersonal de Krishna. Entonces, estaba como en esa confusión de que si, o sea, ese Virat Rupa es como la refulgencia, ¿no? El Brahmayot, pero ya más claro, gracias. No, el Virat Rupa es ya, o sea, el Brahmayoti entra allí porque Virat Rupa significa la forma universal del Señor. O sea, cómo el universo se puede entender, o más bien, cómo la forma del universo se puede entender como la forma universal de Krishna. O sea, tal planeta, los planetas inferiores constituyen sus pies, los intermedios su abdomen, los planetas superiores celestiales su cabeza. Entonces es como una explicación para describir la cosmología según, según el sistema védico, ¿sí? Entonces, pero el Brahmayot, eso es Brahman. El Brahmayoti solamente penetra dentro de ese Brahman a través del sol, ¿sí? Es como a través del sol entra un rayo del Brahmayoti, o sea, la energía del sol en realidad proviene del brillo del cuerpo de la suprema personalidad de Dios. No es lo mismo el Virat Rupa que el Brahmayoti de Krishna, ¿sí? Sí quedó claro, Pedro. Sí, ya, gracias. El celular, pero sí, ya quedó claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comenzamos con el néctar? No, ya puede iniciar. Bueno, gracias. Bien, entonces, agrandar un poquito acá.
Klaibyan Mahasmagama Partha Naitattvai Upapadyate Shuran Hridaya Balyam Tyaktuosh Tyaktuoktishta Parantapa. Segundillo, soy súper mal ahí. Bien. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Significado. A Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. De modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de un kshatriya declina pelear, es kshatriya solo de nombre. Y si el hijo de un brahmana actúa de modo impío, es brahmana solo de nombre. Esa clase de kshatriyas y brahmanas no son hijos dignos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de un kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas esas ventajas Arjuna abandonaba la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes y el muy respetable Bhishma. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad no la aprobaba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad o mal llamada no violencia debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. Entonces aquí básicamente el verso nos está repitiendo lo que venimos escuchando ya de los versos anteriores, y es que Krishna, al ser un guerrero, no podía renunciar a la batalla, tenía que pelear. Entonces, aquí Krishna lo que quiere hacer es como incentivar o avivar el deseo de lucha en Arjuna, o sea, está tratando de darle a entender que los diferentes argumentos que él está presentando no son dignos de su posición. Él debe ir a la lucha. Entonces, eh, si él no pelea, automáticamente pierde su honor como guerrero y mancha también el honor de su familia, que no era cualquier familia. Entonces, también se explica el lazo que existe entre Krishna y Arjuna, porque eran tan amigos tan cercanos. En realidad, Prita o Kunti Devi es la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna, y así que Krishna y Arjuna eran primos, unos primos muy cercanos, o sea, ellos eran muy buenos amigos, tanto que aunque Arjuna sabía que Krishna es la suprema personalidad de Dios, en muchas ocasiones bromeaba con él, o sea, no seguía como muy al pie de la letra la etiqueta que se debe tener en cuenta con una autoridad superior, sino que se trataban como panas, como amigos. Entonces, para los que leyeron la introducción, allí se describen cinco tipos de relacionamientos o intercambios amorosos que se pueden tener con la suprema personalidad de Dios. Entonces, el primero, el más básico, es Shantarasa. Shantarasa significa una relación desde un estado neutral. Entonces, se explica que esta relación la cultivan los devotos neófitos, aquellos que van al templo, observan la deidad y se van, no pasan más de allí. Luego viene la relación de Dasya Rasa, que es un intercambio amoroso a través de la servidumbre. O sea, cuando yo veo a Krishna como mi amo y me ocupo en servirle, todas mis actividades se enfocan en su servicio, pero desde una posición reverencial, o sea, como con mucho respeto hacia la suprema personalidad de Dios, como tú eres el supremo, tú eres mi Señor, yo soy tu simple sirviente, pero, o sea, con demasiado respeto, con mucha reverencia y venerabilidad. Luego encontramos Sakya Rasa, que significa un intercambio amistoso.
Entonces, Krishna y Arjuna tienen un tipo de relación bajo la plataforma del Sakya Rasa, o sea, de la amistad. Entonces, desde este tipo de relacionamiento, ya no vemos a Krishna como el Señor Supremo, como aquel que debemos ofrecerle respeto, sino nuestro comportamiento es el mismo que tenemos como con nuestro mejor amigo. Entonces, comemos con él, bromeamos con él, peleamos con él, eh, pero no existe esa reverencia como "Oh, tú eres el Señor, tú eres el Dios Supremo", no, sino hay una amistad muy íntima, muy sólida. Y por encima de estos tres se encuentra Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa quiere decir que con Krishna podemos tener un relacionamiento, un tipo de relación desde con una perspectiva parental. O sea, ya no vemos a Krishna como el Supremo, como mi amigo, sino lo veo como mi hijo y trato a Krishna como mi hijo. Entonces, esto es especial. Luego vamos a entender un poco más acerca de esto, pero especialmente se recomienda para aquellos que se enfocan en la adoración de la deidad. Entonces, los que han visitado un templo de ISKCON, eh, tienen que haberse topado con unas figuritas dentro del altar. Estas figuritas son una forma que Krishna acepta tomar, Archa Vigraha, con el propósito de que su devoto pueda tener un servicio más íntimo con él, o sea, un intercambio más directo, porque debemos ser humildes y aceptar que en nuestra posición actual es imposible alcanzar directamente a la suprema personalidad de Dios. Ni siquiera podemos llegar a la palma de sus pies del otro. Entonces, Krishna, por su misericordia, acepta tomar esta forma que, aunque esté compuesta por elementos materiales como madera, como una combinación de metales, acepta esta forma y al él aceptar esa forma, esta figura se vuelve trascendental. Entonces, ¿qué significa que Krishna sea absoluto? Absoluto quiere decir que no hay diferencia entre Krishna, su forma original, y su nombre, no hay diferencia entre Krishna y su forma, no hay diferencia entre Krishna y sus narraciones o sus actividades, su fama, sus pasatiempos. Eso significa absoluto. Tiene la capacidad de estar presente con toda su potencia a través de estos diferentes factores, su nombre, su forma, su fama, sus pasatiempos, etcétera. Entonces, la deidad, el Archa Vigraha, es una de las formas que Krishna acepta para que su devoto pueda tener un servicio más íntimo con él. Entonces, las deidades en los templos de ISKCON no son simples figuritas que siempre están ahí quietas, a las que las personas llegan a pedir, no sé, opulencia material o que por favor les ayude a conseguir novia. No, ese no es el propósito de la ira del templo, sino que esta forma que Krishna acepta, a esta forma se le da un trato muy especial, muy íntimo. Entonces, las figuritas se ven ahí, pero a diario ellas se acuestan, se levantan, se bañan, se visten, se les da de comer, se adornan con diferentes joyas, se perfuman con esencias naturales de primera clase, todo lo que se les ofrece es de primera clase. Entonces, es un intercambio personal, no es como la simple porcelana que acostumbramos ver en una iglesia, sino que hay un intercambio amoroso. Entonces, como Krishna ve la intención de su devoto al querer tener un relacionamiento más íntimo con él, él reciproca. Entonces, la deidad no es una simple figura, la deidad está viva, pero nosotros no tenemos los ojos ni la capacidad de poder apreciarla, sino que simplemente vemos dos muñequitos ahí quietos. Pero a medida que avanzamos en el proceso para la conciencia de Krishna, nuestros sentidos se purifican, es posible ver a Krishna en su forma como la deidad. Eh, Así que este relacionamiento de Vatsalya Rasa se recomienda principalmente para aquellos devotos que se ocupan únicamente en la adoración a la deidad, porque la deidad se trata como un hijo al cual hay que brindarle todos los cuidados: alimentación, vestimenta, seguridad, bienestar.
Entonces, es específico, se recomienda principalmente a este tipo de personas, porque así pueden ver a Krishna como su hijo. Y los devotos que están ocupados en este servicio sienten una conexión muy íntima con la deidad. O sea, son conscientes de que Krishna está allí y aceptan su servicio. Entonces, pero por encima de estos cuatro razas o intercambios amorosos se encuentra Madhurya Rasa. Madhurya Rasa quiere decir que podemos tener un intercambio amoroso con Krishna de, desde la perspectiva conyugal. O sea, no vemos a Krishna como el supremo, como mi amigo, como mi hijo, sino que ahora lo vemos como mi novio, como mi pareja. Entonces, este es para cada uno de estos razas, existen diferentes ejemplos que se describen en las escrituras y se dice que Madhurya Rasa, eh, tener una relación con Krishna como cónyuge, es lo más elevado. O sea, no es que yo simplemente me creo la novia de Krishna, esto no es algo de identidad de género, es trascendental, y actúo como la novia de Krishna, no, no es algo externo, no es algo que se pueda imitar, deben haber ciertos síntomas. Entonces, Madhurya Rasa es muy difícil de obtener, o sea, no es sencillo llegar allí, a ese tipo de intercambio amoroso. Así que como nosotros somos neófitos, no tenemos tanta experticia en cuanto a ese intercambio amoroso, se nos aconseja mantenernos por lo menos en Dasya Rasa, tener una relación con Krishna como, eh, como su sirviente, su bien queriente, bien sirviente. Entonces, si Sherman, regálame un minutico, ya continuamos. Si es que tengo que abrir y no hay nadie más. Un minuto, por favor. Y ya respondo tu pregunta, Sherman. Ya, perdón. Ahora sí, Sherman. Sí, no, mi pregunta es que entonces, o sea, no sé si entendí mal, pero en orden de importancia, o sea, los dijiste las maneras de relacionarse con Krishna de la menor a la mayor en importancia, o sea, primero pasivamente, después activamente, después como amigo, después como hijo, después como novio. O sea, ese es el orden también de jerarquía, ¿sí? Ujú. Sí, Ok, ok. sí, Y se puede entonces, entender así. pero por nosotros que somos neófitos, entonces uno debe eh, empezar que siendo pasivo, o sea, cogiendo el hábito de pronto, o sea, eso es una oración pasiva, tener un hábito de leer, o eso ya es activo, no entiendo. O sea, Eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿qué es? ¿Qué manera de relacionarse con Krishna es? ¿La primera o la segunda? esto ya se considera Dasya Rasa, porque escuchar eh, el Krishna Katha o las descripciones, las narraciones que relatan las actividades de Krishna se considera una forma de servicio. Más adelante vamos a escuchar que el servicio devocional se divide en 9 procesos, en donde el primero de ellos es escuchar. Entonces, el dialogar, el, el compartir todo este tipo de conocimiento, escucharlo, cumple ese primer principio o ese primer proceso de escuchar. Entonces, eso ya se considera servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, se puede entender como que nuestra posición actual, por el simple hecho de querer escuchar acerca de lo que se describe en el Bhagavad Gita, por querer cantar Hare Krishna, nos estamos relacionando con Krishna como desde una posición de servidumbre, de reverencia, porque entendemos que es la persona absoluta y nuestro condicionamiento no nos permite tener
relacionamiento como más libre, liberal, no sé cómo nombrarlo, o más familiar con él, sino que nuestra posición actual debemos verlo como el Supremo y nosotros debemos vernos como sus eternos sirvientes. Y gradualmente se va desarrollando ese tipo de intercambios amorosos, pero no debemos estar ansiosos por experimentar ese tipo de intercambios, sino que debemos sentir éxtasis o satisfacción por servir, tener un intercambio amoroso con Krishna como el amo y nosotros como sus sirvientes. ¿Sí? Sí, sí, excelente. Ok, entiendo. Pero entonces, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo mío de mi cotidiano, a ver si entiendo también la parte pasiva. Porque yo a veces pongo, por ejemplo, el Mahamantra para escucharlo, ¿no? Alguna banda que me guste, lo que sea. Y de repente, pues me confundo, pues me pierdo en mi mente, como uno suele hacer, no sé, uno se puede pensar en otras cosas. Y cuando vuelvo a mí, cuando vuelvo a tener como conciencia de qué estoy haciendo, me doy cuenta que estaba escuchando el Mahamantra. O sea, es como me siento bien, porque a pesar de que me desconcentré, secundariamente estaba haciendo algo relacionado. ¿Sí me explico? Eso sería más pasivo que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O no sé. Ah, no, es servicio, es dacia También rasa, es servicio. Ok. estás escuchando, estás cantando el santo nombre del Señor, o sea, es Shanta Rasa, no, Shanta Rasa no es, sino es, se me olvidó, creo que es Saka Rasa, de un momento ya confirmo, para no especular, se me olvidó ese primero, pero creo es, un momentico, mm, el sánscrito, a ver, un momento, por favor. Discúlpeme. Ah, Cristian no lo recuerda. No, Shanta no es. Shanta, Shanta. Si era, si es Shanta Ras. Disculpen ahí la interrupción. Entonces, como lo expliqué, cuando uno está en Shanta Rasa, eh, simplemente se conforma con ir al templo, ver a la deidad y hasta ahí llega su servicio. Como que no practica muy a profundidad el servicio devocional. Eso significa un estado pasivo. Pero cuando uno ya empieza a seguir reglas y regulaciones, como cantar el Mahamantra, escuchar el Mahamantra, escuchar los pasatiempos de Krishna, escuchar el Bhagavad Gita, estudiar el Bhagavad Gita, ya es un intercambio un poco más personal, más directo, y se considera dasya rasa, que escuchar y cantar acerca de Krishna es servicio, es una actitud de servicio hacia él. ¿Sí? Ok, ¿Queda claro? perfecto. Sí, perfectísimo. Y una última pregunta, pero eso ya es más Claro. técnico. Tú dijiste prita, pero no es prita. Bueno, pues no sé, o sea, ¿dónde? Pues es que no tiene acento, pero la A es la que tiene la extensión, ¿no? Prita, o Exacto, no muy sé bien. cómo se dice. Excelente. Ok, Sí, ok, muy vale. bien que estés pendiente de eso. Ahorita se extiende un poco la... Muchas veces uno se pasa por alto cositas, que pues no somos expertos en sánscrito, pero muy bien que tengas eso presente. Ah, no, sí, lo mencioné porque ajá, yo sí estoy pendiente porque es lo que trato de hacer, ¿no? Leer los versos antes de leerlos en español. Entonces, eso es lo, como lo más Claro, complicado. claro, claro. Muy bien. Gracias, Shirley. Entonces, continuamos. Arjuna Uvacha Katham
Bhishmanaham Sankhye Dronancha Madhusudana Ishubhi Pratiyoksyami Ujarha Harisudana. Traducción. Arjuna dijo, oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Significado. Superiores respetables tales como el Bhishma y el maestro Dronacharya siempre son dignos de veneración. Aun si atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea, ni siquiera verbalmente, es una norma general de etiqueta. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo Ugrasena o a su maestro Sandipani Muni? Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. Texto 5. Gurun Ahad Bahi, este se lee diferente. Gurun Ahad, Gurun Ahad Bahi Mahanubhavam, Shreyo Bhoktum Baksh, no es, un momento. Gurun Ahad Bahi Mahanubhavam, Shreyo Bhoktum Bhaishyam Api Haloke, Hatvartha Kamanstu Guruni Haiva. Hunjiya Bhogan Rudhira Pradhiktam. Traducción. Sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo de lo que disfrutemos estará manchado de sangre. Significado. Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Bhishma y Drona se vieron obligados a ponerse del lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica de este último, aunque ellos no debieron haber aceptado semejante posición simplemente con base en consideraciones económicas. Debido a esas circunstancias, han perdido su respetabilidad como maestros, pero Arjuna cree que, no obstante, siguen siendo sus superiores y por consiguiente disfrutar de beneficios materiales después de matarlos significaría disfrutar de un botín manchado de sangre. Entonces, para recapitular, Bhishma es el abuelo de todos los Pándavas y los Kurus. Es como el- la persona mayor dentro de esta dinastía eh, de tanto de Kurus como Pándavas. Entonces, por ende, Arjuna sentía un enorme aprecio por Bhishma, por ser no solamente su abuelo, sino por ser el superior principal dentro de su dinastía. Y Drona Acharya es el maestro de armas que entrenó tanto a los Kurus como a los Pándavas. Entonces, lo que quiere decir Arjuna a través de este verso es que si él tiene que matar a sus superiores, él prefiere vivir como un mendigo, porque la posición de Arjuna no es tirar flechas a los pies de sus maestros, de sus superiores, sino flores. Esa es la posición sumisa del discípulo ante su maestro. Glorificar al maestro, no tratar de atacarlo o herirlo. Pero entonces aquí se está estableciendo que según las escrituras o la etiqueta que establecen los Vedas, cuando el maestro se degrada o se desvía, pierde su sentido de discriminación, como lo dice el verso, se puede eh, abandonar el refugio ante estos maestros. Entonces, debido a que, como lo expliqué al comienzo del Bhagavad Gita, Bhishma y Drona vivían bajo el refugio de Duryodhana, o sea, eran mantenidos por él, todos sus ingresos, su opulencia provenía de Duryodhana, por ese simple hecho, por lealtad,
y por honorabilidad ellos tuvieron que hacer parte del bando de Duryodhana. Entonces, el hecho de que Arjuna peleara contra sus superiores eh, no quiere decir que estuviera incurriendo en pecado, porque lastimosamente ellos ya habían estado o habían incurrido en contra de los principios o de los códigos de las escrituras. Entonces, este verso, o aquí algo que se puede entender respecto a la posición que toma Arjuna de que sería mejor vivir en este mundo mendigando, hay que entender que un kshatriya no mendiga, un kshatriya siempre gobierna. O sea, si Arjuna no tenía un imperio, un reino, entonces no tendría dónde reinar. Así que, aunque él está muy seguro de eso, él lo tiene muy claro, él prefiere la vergüenza de mendigar, de ser un mendigo, que la reacción pecaminosa que pueda recibir por matar a sus superiores. Entonces, eh, él está muy preocupado por la reacción que puede acarrear, eh, incurrir en actos violentos contra su maestro, su guru y contra su superior, su abuelo. Entonces, básicamente eso es lo que se explica acá. Y ujú, entonces el siguiente verso es uno de los versos en donde Arjuna presenta su compasión. Entonces recordemos aquí la tablita en donde tenemos los argumentos de Arjuna para no pelear. La indecisión es el último argumento que él presenta y lo vamos a encontrar tanto en los textos 6, 7 y 9 de este segundo capítulo. Bien, entonces, texto 6. Na chaitat bhidma katarano gario yad vajaye mayadibano jayayuhu yan eva hadva na jijibishamas devastita pramukhe dhartarashtraha. Traducción. No sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Significado. Aunque los kshatriyas tienen el deber de pelear, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria, o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad. Si él no vencía al enemigo, mendigar sería su único medio de subsistencia, y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podría lograr la victoria. Aun cuando les aguardara la victoria y su causa estaba justificada, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueban de un modo definitivo que él no solamente era un gran devoto del Señor, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y los sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro signo de desapego. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades, unidas a su fe en las palabras de instrucción de Sri Krishna, su maestro espiritual. Se concluye, pues, que Arjuna era muy digno de liberarse. A menos que los sentidos se hallen bajo control, no hay ninguna posibilidad de elevarse al plano del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción, no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un dechado de todos estos atributos, además de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Entonces aquí se presenta la indecisión de Arjuna. No sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Entonces esto prueba que basado en sus Krishna ha basado sus motivos en la relación, en relación a no luchar con la compasión, la lógica
lo que se establece en las escrituras y aún así, a pesar de que él ha presentado estos diferentes argumentos, el resultado de su razonamiento ha sido la confusión. Él está confuso, o sea, ¿qué hago? ¿Peleo o no peleo? ¿Qué será lo mejor para mí? O sea, tanto, si así gane o pierda, eso va a ser fuente de desdicha. Entonces, para remover o para eliminar dicha confusión, Arjuna va a tomar una posición de rendición. O sea, en el siguiente verso, un verso muy importante, vamos a ver cómo cambia la relación entre Krishna y Arjuna. O sea, ya no es una relación de amigos, sino ahora la conversación se toma a una conversación de guru a discípulo. Entonces, como Arjuna no sabe qué hacer, o sea, porque si pelea y gana, matará a todos sus amigos y parientes, y si no pelea, tendrá que mendigar, o sea, pelear y perder implicaría su muerte. Entonces está confundido acerca de cuál es su deber. Así que Prabhupada escribe en este significado que a pesar de que Arjuna posee todas las cualidades necesarias para recibir conocimiento, porque su mente y sus sentidos están controlados y él está desapegado a las, los diferentes factores materiales, mm, aún así se encuentra perplejo, está ansioso por ser iluminado. Entonces, como él está siendo afectado por las perplejidades de la vida, eh, desea que Krishna explique cuál es su deber, le instruya. Entonces, este verso, el verso 2.7 del Bhagavad Gita, es un verso muy importante porque eh, nos va a enseñar el criterio para que nosotros podamos afrontar o superar las diferentes perplejidades de la vida que se encuentran presentes a cada paso. Entonces dice así: Karpañado Shopahata Swabhava Prishami Twan Dharma Sanbudhachetaha Yashreyasyan Nishitam Bruhitan Me Shishyasteham Shabdiman Tvam Prapanam. Traducción: Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Significado. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para librarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente. Aunque no queramos semejante confusión, nadie quiere un incendio, y sin embargo, este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría de la vida nos aconseja que, para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno debe permanecer en medio de las perplejidades materiales. Uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihad Arananyaka Upanishad 3.8.10 se describe al hombre perplejo de la siguiente manera: Yo bhat etat aksharan gargi abidi vasmal lokat praiti sakripanaha.
Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos sin entender la ciencia de la autorrealización es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte, se encuentra el brahmana, o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Ya etak aksharangargi viditwas malokaparaiti sa brahmanaha. Los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etcétera, bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos y demás familiares, sobre la base de la enfermedad de la piel. El Kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que su familia o la sociedad puede salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aún así, a raíz de esa mezquina flaqueza, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Y ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita. Y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita. Y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona, sino a lo innaciente que está dentro de Krishna. No hay ninguna diferencia entre lo interior y lo exterior de Krishna. Y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no tiene idea de esto, es el necio más grande de todos. Entonces, bien, es, es algo evidente que las perplejidades de la vida producen estrés, ansiedad, agonía, aflicción, y porque básicamente eh, no sabemos si mañana nos vamos a despertar, no sabemos si mañana puede ocurrir una catástrofe natural que nos ponga en condiciones miserables de vida. Así que constantemente nos encontramos perturbados por las diferentes perplejidades de la vida. Y para poder darle solución a esas perplejidades, a ese estrés, a esa ansiedad, es indispensable conocer la causa, la raíz de, del estrés, de la ansiedad. Y puede que entendamos los factores externos de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, como no tengo dinero, no sé, mi pareja sentimental me está engañando, eh, mis zapatos están rotos, diferentes argumentos que nos puede dar la mente para sentirnos perplejos. Pero como lo explica Prabhupada en el significado, la causa de esas perplejidades es la identificación con el concepto corporal de la vida. O sea, el no entender que no somos el cuerpo, sino somos eh, almas espirituales. Entonces, esta palabra que se utiliza en el verso, porque aquí se está hablando tanto del Kripana como del Brahmana. Entonces, la traducción de Kripana es avaro. Una persona avara es aquella que, a pesar, por ejemplo, una persona multimillonaria, a pesar de que tiene tanto dinero, siempre trata de evadir impuestos. O, o vemos como, a pesar de que tienen mucho dinero, siempre buscan, o en la mayoría de los casos, o en algunos casos,
buscan rebajas o promociones, pese a que tienen el dinero para acceder a lo que estén necesitando. Entonces, ¿por qué se utiliza este término avaro? Porque al tener esta forma de vida humana, la cual está diseñada para alcanzar la autorrealización, significa autorrealizarse, tener conocimiento del ser, del alma espiritual, entender que no somos el cuerpo. Entonces, si tenemos esa gran fortuna de, de adquirir o de tomar este cuerpo, esa forma humana, para alcanzar ese conocimiento trascendental y no lo aprovechamos para alcanzar ese objetivo, sino que más bien nos ocupamos en la gratificación de nuestros sentidos, automáticamente tomamos esa posición de krípanas, de ávaros, que a pesar de que tenemos el cuerpo mejor diseñado para alcanzar el estado de conciencia más elevado, no lo estamos utilizando de manera adecuada. Entonces, Brahmana es aquel que comprende su posición, su relación con el mundo material y su origen desde la naturaleza espiritual, desde la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, el avaro es aquel que, como lo dice Prabhupada en el significado, está demasiado apegado a su familia, su sociedad, el país, y debido a ello su vida gira en torno a la gratificación de sus sentidos y de los sentidos de quienes le rodean, porque ese apego al concepto corporal de la vida desarrolla en esta persona el temor a la muerte. Entonces, como se desarrolla este miedo a la muerte, eh, automáticamente no ve la posibilidad o no acepta la posibilidad de que en algún momento el cuerpo tenga que perecer. Así que vive como si la muerte no fuera a llegar y se ocupan diferentes actividades licenciosas para la gratificación de sus sentidos. Entonces, pero para nosotros poder llegar a ese conocimiento trascendental, para poder liberarnos de las perplejidades que nos entrega la vida, debemos tomar la posición que está tomando Arjuna en este momento. O sea, no sé qué hacer, no entiendo cuál es mi deber. Estoy confundido por este tipo de emociones materialistas, egoístas, como lo llama Arjuna, a causa de una mezquina flaqueza. Entonces, te pido que por favor me digas claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces, esta actitud de Arjuna nos está entregando una pauta esencial para el avance espiritual y es acudir a un maestro espiritual genuino, no cualquier maestro espiritual. Como dice Prabhupada, un maestro espiritual genuino, ya te doy la palabra, Sherman, tiene ciertas características. Una de ellas es que el maestro espiritual es Shrotian Brahma Nishtam. Shrotian significa que él ha escuchado de manera atenta, de manera correcta, el conocimiento trascendental de su maestro espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que un maestro espiritual genuino es aquel que pertenece a la cadena de sucesión discipular, que inicia desde el mismo Krishna. Y el maestro espiritual genuino es Brahma Nishtan, tiene conocimiento perfecto y está firmemente establecido en el conocimiento acerca de el Brahman, acerca del servicio devocional. O sea, el maestro espiritual genuino no se ocupa en actividades materialistas, sino que su vida gira en torno a la iluminación espiritual a otros y siempre está ocupado en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, siempre está ocupado en el proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, eh, recuerdo, muchas veces nosotros pensamos que las perplejidades de la vida, o sea, los problemas de la vida son como ya lo dije, la escasez de dinero o el no tener ropa de marca, de calidad, el no tener un auto, una casa grande, pero vamos a ver cómo en el siguiente verso, Prabhupada explica que los verdaderos problemas de la vida son el nacimiento, las enfermedades,
la vejez y la muerte. Así que para poder darle solución a esos verdaderos problemas de la vida, a las verdaderas perplejidades de la vida, debemos acudir a un maestro espiritual. Y esa es la situación de Arjuna. O sea, Arjuna está experimentando todas estas perplejidades. O sea, está en medio de un campo de batalla, tiene que matar a sus parientes, a sus amigos, a sus seres queridos. Y eso es una situación desastrosa, o sea, bastante agobiante. Entonces, como él se encuentra confundido, toma esta posición de, "Ah, por favor, ayúdame, instrúyeme". Entonces, puesto que Arjuna se rinde en este verso a Krishna, eh, se podría esperar, ¿no? Que en el siguiente verso Krishna responda a Arjuna dando inicio a sus instrucciones, pero, pero aún Krishna no lo va a hacer porque él no ha aceptado todavía a Arjuna como su discípulo. Entonces, uno de nuestros maestros explica que eh, cuando Arjuna dice que estoy perplejo, estoy confundido, quiero rendirme a ti, eh, Krishna responde como, o sea, tú conoces el Shastra, Shastra significa escritura, entonces, ¿por qué no utilizas tu lógica y tu razonamiento? Y otro de nuestros maestros, en los cuales estos dos maestros que estoy tratando de citar son dos acharyas o maestros antes de Prabhupada, que también comentaron el Bhagavad Gita, en los cuales Prabhupada se basa para realizar su comentario al Bhagavad Gita. Entonces, según este otro maestro, Krishna toma una posición como de yo soy tu amigo y no estoy en el humor de ser tu guru. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptarte como discípulo? O sea, ¿por qué no acudes a Vyasadeva o a otros? Vyasadeva es el gran sabio maestro que escribe el Bhagavad Gita, una personalidad muy elevada. Entonces Krishna le dice, ¿por qué no acudes a ellos? Yo soy tu amigo, yo no puedo ser tu discípulo, tu maestro, tu guru. Entonces, de esta manera, Krishna pone a prueba la determinación de Arjuna. Y entonces en el siguiente verso, Arjuna amplía su deseo de rendirse a Krishna. Entonces, esto es un diálogo que no existe dentro del Bhagavad Gita originalmente, pero como estos maestros son maestros espirituales genuinos, tienen la capacidad de introducirse en la conversación y llegar a estas conclusiones. O sea, Krishna no responde directamente porque él necesita probar qué tan sincero es el deseo de Arjuna de querer rendirse a él. Entonces, cuando Arjuna toma esa posición de que en verdad no sé qué hacer, estoy perplejo, por favor instrúyeme, ahí es cuando Krishna lo acepta como su discípulo. Entonces, pero es indispensable entender que esta forma de vida humana está diseñada para alcanzar la autorrealización como almas espirituales. Si no nos ocupamos en esa autorrealización, sino que nuestra vida gira en torno al concepto corporal de la vida, eh, pues esta forma de vida humana se echó a perder. O sea, no sacamos el provecho de, de liberarnos de esta existencia material, sino que vamos a seguir atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, recuerdo que alguna vez escuché que a un famoso cineasta, no recuerdo el nombre, le hicieron la pregunta en una ocasión de, o sea, he escuchado que usted es una persona muy, eh, la palabra es, mm, no es arrogante, es algo relacionado, una persona muy pesimista, o sea, usted es una persona muy pesimista, ¿eso es cierto? Y él responde como, sí, o sea, desde el momento en que nacemos, tenemos una sentencia de muerte sobre la cabeza. O sea, no importa qué tanto dinero tengas, qué tanto poder tengas, qué tanta fama tengas, eso no soluciona o no hace nada en contra de esa sentencia de muerte que tienes sobre tu cabeza. Entonces, ¿cómo no ser pesimista ante esa situación miserable de la vida?
Entonces el periodista quedó como, bueno, sí, tiene razón. Entonces, de la misma manera, si nosotros no entendemos que la muerte es algo ineludible, o sea, es algo inminente que le va a llegar al cuerpo, sino que nos preocupamos en eh, gratificar de manera intensiva nuestros sentidos, se está desaprovechando esta forma de vida humana que no está diseñada para el disfrute material, sino para alcanzar la autorrealización y de esa manera liberarnos de este condicionamiento material. Entonces, por eso es que es indispensable un maestro espiritual que nos esté guiando constantemente en ese sendero de la autorrealización. Y aquel que logra comprender ese conocimiento es un brahmana. Entonces, aquí se está estableciendo las una de las cualidades del Brahmana, y es que tiene pleno conocimiento de que no es el cuerpo. Entonces, ahora sí, Sherman, ¿tenías una pregunta? Sí, sí, sí. Es como lo que envuelve es que se repite mucho, siento, en el Bhagavad, e incluso tú lo repetiste ahora que estabas hablando mucho, lo repetiste mucho, de que la vida humana es la indicada para la autorrealización. Eh, o sea, no entiendo porque igual se supone que hay vías superiores, ¿no? O sea, el semidios tiene menos posibilidades de autorrealizarse o más posibilidades. Eso no me queda muy claro. O sea, ¿por qué la vida humana vendría siendo la ideal si hay vías superiores? Ujú. Se explica que la vida en los planetas superiores es, es una vida de disfrute. O sea, a pesar de que ellos están en una posición más elevada de conocimiento y entendimiento, de habilidades, poderes místicos, su calidad de vida gira en torno al disfrute material. O sea, están rodeados de mucha opulencia. Entonces se explica que como el ser humano está en el medio, tanto de los planetas inferiores como de los planetas superiores, cuando tiene o ha acumulado una cuota de actividad piadosa, puede ir a esos planetas celestiales a disfrutar de cualquier manera. O sea, ya prácticamente la ley del karma no tiene como tanta fuerza como en este plano intermedio. Entonces se permiten diferentes tipos de disfrute, como embriagarse, tener vida sexual indiscriminadamente, nunca se envejece debido a lo mismo porque el disfrute es mucho más elevado, pero no se está incurriendo como en actividades licenciosas, porque en estos planetas superiores es permitido esa clase de disfrute. Pero el problema es que como se está tan rodeado de disfrute material, de opulencia material, eh, esa, esa opulencia o esa riqueza que rodea a las entidades vivientes de los planetas superiores los confunde, los mantiene en ilusión, de tal manera de que no se pueden ocupar en el servicio devocional puro a la suprema personalidad de Dios. Porque para prestar servicio devocional puro debemos estar completamente desapegados del prestigio falso, el ego falso, el deseo de tener riqueza material. Entonces, los semidioses están muy enorgullecidos por la posición exaltada que tienen y no quieren renunciar a esa posición. Entonces, por esa actitud, ese deseo que ellos mantienen de seguir disfrutando de su posición, es que no pueden alcanzar la etapa más elevada de la vida, que es ocuparse en el servicio devocional puro, porque autorrealización significa eso, entender que yo no soy un cuerpo, soy un alma espiritual, existe la superalma, existe la suprema personalidad de Dios, y mi relación con esa persona suprema es la de ser su eterno sirviente. A pesar de que los semidioses o las entidades superiores entienden esto, están rodeados de mucha opulencia material que no les permite profundizar en el servicio devocional puro. Entonces, en el Srimad Bhagavatam se explica que aún los mismos semidioses están haciendo fila para tomar una forma de vida humana y poder ocuparse en el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la forma de vida en los planetas superiores es más avanzada a nivel físico, en cualidades físicas, pero esta forma humana de vida de la cual nosotros estamos disfrutando tiene la capacidad de acceder
al conocimiento más elevado, que es el servicio devocional puro y poder practicarlo. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en que la única forma de lograr trascender la existencia del condicionamiento material es a través de este cuerpo humano, no a través de un cuerpo de demonio ni a través de un cuerpo de semidios, que son diferentes agentes cósmicos que mantienen un balance, pero el ser humano está ahí en el medio, ¿sí me entiendes? No tiene que cumplir un rol específico con, con la destrucción o la manutención del universo, sino que su único deber es ocuparse en el servicio devocional. Entonces, cuando el ser humano va a esos planetas, o la entidad viviente va a esos planetas superiores a, a disfrutar, y en el momento en el que su cuota de disfrute se agota, tiene que volver a descender, ya sea a los planetas intermedios o a los planetas inferiores. Entonces, por esa razón es más importante esta forma de vida humana. ¿Tiene sentido? ¿Queda claro? Sí, sí, tiene sentido. Es como que el karma, entre mejor es el karma, es como, o sea, me lo imaginé así, como una línea recta, ¿no? De dos extremos. Y que un buen karma lo que hace es llevarte al punto medio, ja, no a ninguno de los extremos. Un buen karma lleva al punto medio para llegar a esa forma de vida, no sé qué tan acertado es esa manera de verlo. Eh, la cuestión es que cuando tú te ocupas en servicio devocional, ya no hay karma que valga, porque Krishna se hace No, cargo sí, de tu vale, karma. me refiero es entre, o sea, entre las vías inferiores y las vías superiores, cuando Ajá, o ahí en sea, esas vías te acumulas buen karma, eso te lleva al punto medio de la existencia, que sería el humano. sí, sí, se podría entender así, o sea, Como una eh, espiral, como una línea que tiene en el centro un punto y que todos los espirales apuntan hacia ese punto, de alguna manera. Sí, sí, pues si hacer las cosas bien, evidentemente, si no te vas a alejar de ese centro. ajá, pero pues se explica también que para tomar la forma de vida humana tenemos que haber pasado por los 8.400.000 tipos de especies. O sea, llevamos un ciclo evolutivo de especies para volver a tomar esta forma de vida humana. Entonces, si no se aprovecha para alcanzar la autorrealización, nos degradamos hasta las especies de vida inferiores y nos vemos atrapados nuevamente en ese mismo ciclo y tenemos que pasar especie por especie hasta que volvamos a la forma de vida humana, a menos de que en medio de ese ciclo podamos entrar en contacto con devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios y gracias a su misericordia poder obtener en nuestra siguiente vida el cuerpo humano de vida. Entonces, yo puedo ser una mosca, estoy en el cuerpo de mosca y debido a mi instinto de mosca, eh, estoy como que saboreando los remanentes de los alimentos que se han ofrecido al Señor por el simple hecho de haber tocado y probado como mosca. Esos remanentes automáticamente obtengo una forma de vida humana en mi siguiente vida. O sea, ya como que se omite todo el proceso. Entonces, por eso es algo muy valioso, ¿sí me entiendes? O sea, esta forma de vida humana es el tesoro más grande que tenemos en nuestra existencia material y no se puede desaprovechar, no se puede perder la oportunidad, porque no sabemos a qué forma de vida humana, a qué forma de vida nos vayamos a degradar. Si como cucaracha o como un árbol tiene que vivir 500 años para volver a tomar otro cuerpo. O sea, es una condición miserable. 500 años perdidos, en donde no se pudo hacer ni siquiera una sola pregunta en cuanto a quién es realmente, cuál es el propósito de su existencia. Es algo que el ser humano puede hacerse, puede formularse. Pero, Entonces, ujú, discúlpame, discúlpame, es que no me queda claro es eso. Ahora que explicaste otra vez, dices que si no nos logramos autorrealizar, vamos a degradarnos, pero no es posible que igual aunque no nos autorrealicemos, ascendamos. No, o sea, pasemos a plano de los semidioses de repente, o sea, no es estar ahí con es donde Krishna entra todavía. la actividad piadosa. ¿Qué significa actividad piadosa? Yo construyo hospitales, ayudo a personas de bajos recursos, doy donaciones a los diferentes movimientos religiosos
Eso es actividad piadosa. Y esa actividad piadosa genera un buen karma. Pero si, al contrario, yo soy un asesino, yo soy un violador, soy un ladrón, eso genera actividad impía. Y esa actividad impía genera una reacción negativa en la vida presente y en la siguiente vida. Entonces, si yo me ocupo en ejecutar o en realizar actividad piadosa, obviamente voy a ascender a los planetas superiores. Pero el objetivo de la vida no es ascender a los planetas superiores, sino trascender la existencia material. O sea, salirse de ese ciclo de nacimientos y muertes y tomar nuestra forma original, nuestra forma eterna, como nuestro cuerpo espiritual, que no está sometido a los problemas de la vida, del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. A pesar de que los semidioses tienen una calidad de vida más avanzada que la nuestra, también tienen que morir. Entonces, ¿cuál es el hecho de querer tomar esa posición si la muerte llega de manera inminente también? En el Mahabharata se dice que de qué sirve preocuparse por aquello que es inevitable. ¿Sí me entiende? O sea, ¿de qué sirve preocuparnos por la condición en que está este cuerpo material, sea miserable o sea opulenta, si aún así la muerte va a llegar al cuerpo? Y cuando llegue la muerte, lo único que te vas a llevar son tus actividades positivas y negativas, y debido a eso obtienes tu siguiente cuerpo. Entonces recuerdo que en una ocasión, o escuché, que Alejandro Magno al momento de la muerte dio una instrucción antes de él morir, y dijo que cuando se le enterrase, él quería que dejaran una mano por fuera de su ataúd, quienes llevaran su ataúd fueran los mejores médicos y que en el camino de la procesión fueran botando todas las joyas que él poseía. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo Alejandro Magno entendió que la mano afuera del ataúd quiere decir que cuando llega la muerte, tú no te vas a llevar nada de tus posesiones. Y los médicos cargando su ataúd quiere decir que a pesar de que él tenía bajo su control los mejores médicos, los más expertos, no pudieron evitar su muerte. Y el botar las joyas, sus posesiones por el camino, quiere decir que lo único que él se lleva es la experiencia interna. Entonces, es un acto inteligente. Entonces, de la misma manera, yo puedo ser muy piadoso y eso me garantiza la ascensión a los planetas superiores, pero cuando se acabe esa cuota de disfrute, yo tengo que descender. O sea, no es que yo vaya a poder liberarme del condicionamiento material a través de eh, el cuerpo de un semidios, solo a través de esta forma de vida humana. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, clarísimo. Gracias, Diego. No, ustedes. Bien, creo que se hizo un poquito tarde. Yo quería completar este verso, pero ahorita exactamente ya mismo tengo que hacer una cosita, un servicio. Entonces creo que vamos a dejar hasta aquí. Este siguiente verso también es muy importante porque va conectado con el 7. Entonces voy a tratar de preparar algo lo mejor posible para la siguiente sesión. No sé si quede por ahí alguna preguntita volando antes de que finalice de alguien. Ok, entonces creo que todo está claro. Entonces, sí, el otro verso nos va a ayudar a entender cómo el conocimiento trascendental no depende de qué tanta opulencia material tengamos, ni de qué tanto conocimiento a nivel académico tengamos, sino de la misericordia que recibimos de los devotos del maestro espiritual genuino. Entonces, nos va a ayudar a entender la relación que tiene con este verso y cómo a despejar esas dudas que, que puede que se manifiesten. Entonces, sí, hay un ejemplo y es que, por ejemplo, cuando un grupo de personas tiran piedras sobre un río, cada piedra crea ondas y esas ondas chocan entre sí y las olas giran en diferentes sentidos, chocándose entre sí mismas. Pero cuando el grupo de personas tiran las piedras en la misma dirección, eso genera un movimiento en la corriente que va hacia el mismo punto. Entonces, de la misma manera, si nosotros restablecemos nuestra conciencia original, nuestra conciencia de Krishna,
vamos a poder ir hacia ese punto de autorrealización. Iremos en la misma dirección, pero en la vida materialista vemos cómo cada uno tira por su lado. Cada uno quiere obtener el beneficio personal, ya sin importar qué daño pueda generar a otros, y por eso recibimos la palabra Kripanas. Somos ávaros, que nos preocupamos solamente por el beneficio de nuestro cuerpo y los que rodean nuestro cuerpo, pero olvidamos por completo nuestro verdadero ser, que es quien habita en el cuerpo. Entonces, bien, eh, discúlpenme cortar así, eh, es que hace un momento vinieron a pedir ese favor. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, en verdad. Muchas gracias por su compañía, su atención. Disculpen mi ignorancia, mi poca habilidad para poder presentar este conocimiento. Eh, Aún así trato de dar mi mejor esfuerzo. Entonces, nos veremos en la próxima sesión y gracias, en verdad. Que tengan un Muchas gracias, excelente día. Diego. Hare Krishna. Hare Krishna, que descanse. Gracias, digo, Haribol. Hare Krishna.